registro para que sea mejor el registro en general de la clase, ¿verdad? Entonces, aquí está. Muy bien. El curso fundamental Jesucristo y el Evangelio Sempiterno es un curso fundamental. Solamente que estos cursos podemos darles un formato en el que podemos permitir que las lecciones puedan ser adaptadas de acuerdo a algunos libros y manuales adicionales. Este es la parte B, o sea que a partir de la lección 14 a la 28 se tomarán fragmentos de elementos de pasajes de las escrituras y momentos de las escrituras en los que vamos a ir entendiendo algunas de las lecciones. No necesitas tener la parte A para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy, pero para poder tener los dos créditos relacionados, sí necesitarías tomar también la parte A en el mismo periodo de tiempo o esperar a que se repita, ¿verdad? esta, estos cursos de semestres 3 que están entre periodos tradicionales, ¿no? Lo menciono por si estás interesado en tomarlo por una situación de acreditación y graduación. Solamente es un comercial. Bienvenido, Jared, qué gusto verte. Y para que lo tengas presente. En general, el formato en esta ocasión, bueno, tendrá detalles un poquito más personales. Vamos a ver pasajes de las escrituras que seguramente ya has visto en el periodo de lectura de las escrituras de este año del Nuevo Testamento, pero los vamos a llevar un poco más rápido y los vamos a apoyar con otras escrituras de apoyo para entender un poquito mejor algunos de los principios del día de hoy. Entonces, hoy nos vamos a enfocar básicamente en la misión divina de Jesucristo, el Mesías, y vamos a estar tomando, por supuesto, que elementos pues de diferentes libros, entre ellos Jesús el Cristo, y apoyos de aprendizaje del Nuevo Testamento, ¿no? Quería darte una breve introducción. Estás participando a lo mejor por primera vez en el instituto. El instituto es un poquito más, vamos a decirlo, formal. En cuanto al tema de los créditos, tienes que ser más independiente para buscar tu crédito y ver qué es lo que te falta para graduar, pero sinceramente quería hacer este comercial. Entonces, bueno, de igual forma por el maestro y por el formato del curso, vale la pena a veces tomarlo de nuevo solo para aprender algunas de las cosas en una situación un poquito diferente, ¿verdad? Y bueno, me da gusto que podamos hacerlo de esa forma. Si te interesa el curso A también, seguro va a tener un formato híbrido y te lo puedo mandar en el grupo que vamos a hacer con los integrantes del día de hoy para seguir invitando. Entonces, esta es la primera de 6 semanas que vamos a estar teniendo clase en este formato y bueno, ya tenemos un quórum bastante apropiado para poder continuar, para que a más tardar el 27, bueno, en realidad es el 20 de julio que estaríamos terminando, ya estés listo para que en agosto el semestre tradicional pueda tener este formato menos presuroso, porque la verdad es que los contenidos difícilmente se abarcan en su totalidad, porque estamos hablando de un curso fundamental y bueno, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible, pero creo que esa introducción era muy importante, ¿sale? Entonces, el día de hoy, nuestro enfoque principal va dirigido a la misión divina de Jesucristo. Nos interesa analizar y llegar al detalle de dos lecciones, de dos capítulos que tienen que ver
Lucas 4 y Lucas 22, en donde vamos a ver detalles importantes de la vida del Salvador, ¿no? Entonces, quiero que podamos sentirnos cómodos. También siéntete libre de hacer cualquier pregunta, cualquier situación. Entonces, quiero preguntarte ahora si en este momento tienes alguna pregunta en cuanto a lo que acabamos de mencionar, de los cursos y del formato y cómo te puede ayudar. ¿Alguien tiene alguna duda, Juliana? No, ninguna. Sí, dime. No, le decía que ninguna, gracias. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, bueno, vamos entonces a Lucas 4, por favor, quiero que todos vayan a Lucas 4. Y si alguien ya lo tiene, me gustaría que me dijera para empezar a leer del versículo 1 y yo lo voy deteniendo. ¿Quién ya lo tiene? Yo, Adelante, Jacqueline. Empiezo desde el versículo 1. Sí, por favor. Ok. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días y pasados estos tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de agua vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pausa. Ok, el Elder Bernard nos enseña que en este momento, en esta etapa de la vida del Salvador, él estaba viviendo quizás su primera gran prueba muy fuerte en cuanto a esto. Desde tu punto de vista, Jacqueline, me gustaría saber ¿en qué consistía la tentación del Salvador? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que era que se le ofrecía todo, o sea, pues sí, Ajá. sí, eso. Bueno, vamos a hacer algo curioso. Ok, vamos a hacer el dibujo de un has, de un joven adulto soltero, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar un poco, las tentaciones. Traté de hacerlo sonriente. Perdón si está medio chueco. Es un has chueco. ¿Cuáles crees tú misma, Jacqueline? ¿Cuáles crees que sean algunas de las tentaciones que un has hoy en día puede tener? ¿Ok? Porque tú dijiste se le ofreció todo y yo digo, qué interesante, qué sería todo para un has hoy en día, ¿no? Entonces, dime cuáles son algunas de las principales tentaciones, sin proyecciones, por favor, que hoy en día ustedes tienen. Menciónalas. Bueno, ay, no sé. Que cada quien me diga una. No sé, podría entrar la palabra de sabiduría. Ok, me gustaría solamente que fuera un poco más específica, como tomar alcohol, que en las bandas te inviten y tomes, o algo más específico en el tema de, sí, palabra de sabiduría, ¿qué aspecto? Porque, por ejemplo, hablemos de drogas duras y a lo mejor yo digo, quizás no sea directamente para los has, quizás algo más sencillo podría ser
una tentación más común o más recurrente o principal. ¿Qué piensas? Bueno, sí, podría ser tomar alcohol. Alcohol. Porque pues en las universidades las fiestas no están llenas de este factor. Está bien, tiene sentido. Ok. Angélica, dame otra tentación recurrente o principal en tu generación. Podría ser no ir a la capilla los domingos. Wow. Seamos entonces, por ejemplo, estamos hablando del día de reposo. ¿Por qué no iría un JAS a guardar el día de reposo? ¿Por qué un JAS no? ¿Qué preferiría hacer para no ir a la capilla? Por ejemplo, si el horario es muy temprano, quedarse a dormir. Ok, eso es amor personal, Angélica. No, no te creas. Este, Está bien. Muy bien. Dije que sin proyecciones. Nada, no se crea. Puede ser el descansar en el sentido, ¿cómo explicarlo? O sea, no esforzarse, ¿no? Puede ser. Descansar, no esforzarse. Como no me interesa. Se está pagando un precio altísimo por estar aquí. Muy bien. Juliana, dame otra tentación común en tu generación. Pues ahora sí que yo, pues sí me voy a proyectar, disculpe, Todos se pero proyectaron al final, no te preocupes, nada, es broma. Ajá. pero yo pues he sido bien tentada. Eh, es que me estaba invitando a salir un señor, pero ese señor está casado y pues, ay, no, ¿qué le pasa? Muy bien. Relaciones peligrosas. No. Es bien, es un buen ejemplo, Juliana. Y es que es real. O sea, no solamente por el tipo no solamente por el tipo de personas, sino sus características. En general, personas que nos invitan a salir, pero o que quieren una relación con nosotros, pero que tienen características que sabemos que son relaciones que no son como a la manera del Señor o que no nos van a traer nada bueno o que en este caso representaría faltar a la ley de castidad, adulterio y situaciones mucho más complejas. Relaciones peligrosas de pareja. Bien. Me gusta que lo hablemos abiertamente. Perdón, relaciones peligrosas de pareja. Buen ejemplo, buen ejemplo. Me gusta que lo tengan presente. Ok, bueno, esas fueron las tres que mencionamos. Estamos refiriéndonos a El Salvador. Entonces, fíjense, es interesante porque no parecería que no estamos viendo algo como del tipo de tentación que el Señor tuvo como por las características, ¿no? De la comida, ahorita vamos a verlo, o de otras situaciones, pero qué bueno que estamos saliendo en esto. Entonces, ahorita ya Jacqueline leyó algo. Quiero que continúes en donde te quedaste, Jacqueline. Según yo te quedaste en el 4, continúa en el 5. Y vamos a ver cómo se conectan estas tentaciones. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre a nuestro Has. Vamos a ponerle el nombre de Has Antonio. Has Antonio. Así se llaman los papás. Entonces, vamos a analizar las tentaciones de Has Antonio versus las tentaciones del Señor que estamos viendo en Lucas. Vamos a entender un poquito, en cuanto a esto, ¿sale? Entonces, adelante, Jacqueline, continúa hasta el 11. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo:
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pues si Ok, tú me adorares, entonces, pausa. Entonces, estamos entendiendo aquí todavía que es una situación de riqueza, ¿no? Primero el tema de necesidades físicas y riqueza, ¿no? ¿Tiene sentido para ti? sí, Continúa. pues si tú me adorases, todos serán tuyos. Y respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces le Ok, llevó a Jerusalén. esa frase, vete de mí. No es un vete de aquí, no, vete de mí, o sea, está personal. Yo aprendí mucho de esa frase, vete de mí. No, interesante. Ok, continúa. Entonces le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Ok, bueno, la verdad es que es sublime la forma en la que El Salvador lo hace y hay muchas cosas que podemos analizar, pero vámonos a Jesús el Cristo. En Jesús el Cristo aprendemos acerca de las tentaciones que tenía. Si quieres la referencia, tenemos en el capítulo 10 del libro de Jesús el Cristo la referencia. Y aquí el Elder Talmash nos enseña que al poco tiempo de su bautismo, como lo declara San Marcos, Jesús se sintió impelido por las impresiones del Espíritu a retirarse de los hombres y las distracciones de la vida comunal y apartarse al desierto a fin de poder estar libre para comunicarse con Dios. Fíjense, qué interesante el contexto. Primer contexto que es súper relevante. Esto pasó después de su bautismo con Juan. ¿Y por qué es importante ese contexto? Porque algo le va a pasar a su primo. Juan el Bautista era el primo de Jesucristo. No sabemos el primo hermano, pero sabemos que sus madres eran cercanas. La madre de Juan era cierto tipo de mentora para María. Y entonces es importante la referencia de Juan. Ahorita vamos a ver por qué. Y vean cómo después de la senda de los convenios, viene quizás la tentación más fuerte o una de las pruebas más duras que Jesucristo hizo. Piénsenlo, esto se relaciona con ustedes. Cuando estás a punto de hacer algo o acabas de hacer un convenio importante con Dios, vas a tener este tipo de enfrentamientos. Y entonces dice que él necesitó muy fuertemente el apartarse. El desierto siempre lo asociamos con dunas, con un chorro de arena, y no, aquí simplemente en las escrituras nos referimos a un lugar en donde él estuviera apartado. Este tipo de ciudades tenían la facultad de poder salir de esas áreas y entre ciudad y ciudad en los países del Medio Oriente, pues tienes tramos libres de personas, tramos libres en donde él, El Salvador, buscó estar tranquilo, pensando. Y entonces lo comenta de esta manera el de Talmash y dice, tan potente era la influencia de esta fuerza que fue impulsado, como lo declara el evangelista, a una reclusión solitaria en la cual permaneció durante 40 días con las fieras del desierto. En 3 de los evangelios se describe notable episodio de la vida de nuestro Señor, aunque no con la misma amplitud. Juan calla sobre el asunto. Me encantan los detalles de los diferentes evangelios. Jesús mismo debe haber relatado las circunstancias consiguientes a esta época del destierro y pruebas, pues no hubo ningún otro testigo humano. Entonces, sabemos de la experiencia del Salvador gracias y solo gracias a la experiencia que le contó después a sus discípulos, porque la realidad es que él fue el único que las experimentó, o sea, a.k.a. estaba solo. Ojo con esta particularidad de las tentaciones. Es cuando estás solo y crees que nadie te ve que vas a tener las tentaciones más fuertes en ese sentido. Es en la conversación única de WhatsApp, es en el DM del Instagram, es en el momento en el que tú piensas que nadie te ve, en donde estás enfrentándote a esto, ¿ok?
porque obviamente ante el ojo público es diferente la manera en que las enfrentamos. La narración escrita se refiere principalmente a los acontecimientos que señalan las conclusiones del periodo de 40 días. Aquí hay un debate popular en cuanto al periodo de tiempo y la traducción de la palabra 40, pero se piensa que eran muchos días. De todas maneras, a llenar más de una semana me parece extraordinario. Pero cuando lo consideran en su totalidad, se establece sin ninguna duda que fue un tiempo de ayuno y oración. Cristo gradualmente se fue enterando de que él era el escogido y preordinado Mesías, ¿ok? Ojo con esto, su entendimiento de su identidad divina fue una comprensión gradual. No es que Cristo haya sabido inmediatamente que él era el Salvador y Mesías. Para él fue un proceso también entender su misión divina y fue un momento crucial de aprendizaje. Otra vez, en este periodo del desierto, no todo fue tentación, sino que tuvo fuertes manifestaciones en cuanto a su naturaleza, como lo manifiesta en sus palabras dirigidas a su madre en la ocasión de la memorable entrevista con los doctores en el patio del templo. Sabía, cuando apenas era un jovencito de 12 años, que en cierto sentido particular y personal era el Hijo de Dios. Sin embargo, es evidente que la comprensión del propósito completo de su misión terrenal solo se desarrolló en él al grado en que pasó porque aumentaba en sabiduría. La declaración confirmante del Padre junto con el compañerismo continuo del Espíritu Santo revelaron a su alma el glorioso hecho de su divinidad. No es que Jesucristo supiera desde el principio su naturaleza, sino que él, si bien entendía línea por línea, precepto por precepto, su naturaleza, él fue sabiéndolo poco a poco y tenía mucho en qué pensar. Por eso estaba abrumado. Por eso cuando empieza su ministerio y se da cuenta que es, entonces, si bien ya con un conocimiento, pero no un conocimiento perfecto de lo que tenía que hacer, fue un proceso como lo fue para nosotros, chicos. Yo quiero que encuentren en esto una perla. Porque muchas veces pensamos que Jesucristo tenía todas las herramientas y tenía todas las cosas ya sabía. No, es Cristo, que desde el principio él sabía qué tenía que hacer. ¿Y qué creen? No, así como tú, así como yo, que en ocasiones no sabe y que el Señor le va diciendo poco a poco qué es lo que debe de hacer, por qué está en donde está. Porque el Señor te ha llamado a ciertas cosas. Es un proceso, chicos. No es una situación. No es una situación inmediata. Entonces, aún El Salvador vivió esto. Y es muy interesante que lo que sugiere el de Darmas es que en ese momento, fue cuando Jesucristo comprendió al menos la magnitud de su divinidad. Y fue por eso que se vio en la necesidad de aislarse, orar y ayunar para comprender mejor y poder tener y entablar. Yo creo personalmente que fue un tiempo también en el que él pudo haber tenido ya otra conversación personal con su padre. Pero regresando entonces a lo que sucede después de esta gran comprensión, porque muchas veces, y se los puedo decir, o sea, yo quiero que ustedes tengan metas en la senda de los convenios. Y así como Jesucristo salió de su bautismo, a lo mejor ustedes tienen el deseo de sellarse en el templo. Y con el fabuloso ejemplo de tentación que Juliana nos decía, claro que no vas a poder sellarte en el templo con alguien que no puede ofrecerte esas circunstancias porque ni siquiera civilmente podría. Vamos con José Antonio. José Antonio sabe que si él consume alcohol, José Antonio no será digno de una recomendación. José Antonio sabe que si no se esfuerza y él prefiere dormir,
a cumplir con sus deberes, no logrará el propósito y su misión divina por el cual el Señor le ha puesto ahí. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿en qué forma será mejor su vida si son capaces de resistir esas tentaciones? Los escucho. ¿Qué piensas, Jared? ¿En qué forma tu vida sería mejor si resistes a estas tentaciones? Pues yo creo que ahí entra la parte de que el Padre nos bendice cuando obedecemos sus mandamientos. Algo que me gusta es que Jesucristo, después de haber sido tentado, pues me gustó como lo dijo, ¿no? De que pues Jesucristo como iba aprendiendo. Entonces yo me imagino que una vez que pues Jesucristo pasó por esas pruebas, como la tranquilidad y el alivio de que pues como decir, pues ya pasó, ¿no? Como lo hice bien. Pero yo creo que es esa parte de que a pesar de que todos tenemos pruebas, a pesar de que estamos aquí para ser probados, el hecho de que hagamos lo correcto, después podamos tener como un sentimiento de paz y calma con nosotros mismos y una mejor relación con el Padre, porque sabemos que estamos aquí para aprender y para mejorar. Y yo creo que es como el, un sentimiento de calma y pues de gozo también podría ser al pues como pasar la prueba bien. Muchas gracias, Jared. Un sentimiento de paz por... Eso le está acabando la batería a mi teclado. Resistir la tentación. No, es el sur. Dice Jesucristo más adelante, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Y justamente requiere la paz que Jesucristo da mayor esfuerzo. Resistir implica eso. Quiere vencer, requiere esforzarte, requiere luchar. Porque al final de cuentas es muy difícil cuando todos en las bandas toman y socialmente eres el único que no lo hace. Es muy difícil no ir a jugar o ir a cotorrear fin de semana temprano, cuando todos los demás lo hacen y tú debes de ir y llevar tus convenios al Altísimo. Es muy difícil cuando en una de esas parejas, relaciones peligrosas, esta persona podría decirte, mira, por problemas económicos no vas a tener situación, yo te ofrezco una situación mejor y pareciera que la situación, por obvias que parezcan estas situaciones, no dejan de representar la necesidad de tu resistencia, de tu esfuerzo, para que entonces puedas gozar de lo que acabas de decir, Jared. Es una gran respuesta a lo que acabas de revelar, ¿no? ¿En qué manera tu vida sería mejor? Bueno, es mejor en la medida de que recibo la paz que solo viene por resistir la tentación. ¿Y las bendiciones qué? Angélica, ¿qué bendiciones has tenido en tu vida por resistir la tentación? Wow, por ejemplo, en cuanto a la palabra de sabiduría, hace rato que lo estaba pensando en cuanto a José Antonio, muchísimas veces es muy común que estando en la escuela y el trabajo, como las personas
se tomen el tiempo para poder invitarnos a tomar cosas o consumir cosas que nos van de acuerdo a la palabra de sabiduría. Pero una de las cosas en las que me ha ayudado mucho poder ser firme es que después de que las personas nos invitan o sí, nos invitan a consumir cosas que no son de acuerdo a la palabra de sabiduría, y ya cuando les comento, no es que soy miembro de la iglesia, no lo consumo, la confianza de las personas hacia uno mismo es mayor. Ellos tienen, aparte de que guardar la palabra de sabiduría nos ayuda físicamente, las personas llegan a tener más confianza y un aprecio más significativo por nosotros. Y es muy especial porque hasta cierto punto las personas se acercan a pedirnos consejos y no sé, es muy bonito poder ver que las personas nos tienen en un concepto diferente. Muchas gracias, Angélica. Otra verdad revelada por ustedes mismos. La confianza es mayor, tanto en los demás, en ti, tú en los demás, por tu misma naturaleza, y tu confianza en ti mismo se fortalece. ¿No? Diste un ejemplo en particular, pero eso se aplica a cualquier tentación que ustedes puedan tener. Es interesante porque, de veras, no esperaba estas respuestas porque no se relacionan en nada con lo que pareciera que fue tentado El Salvador. No hay pan, no hay comida, no hay no hay una situación de riquezas, ¿no? O no hay una situación de incluso su naturaleza, pero esta es la parte a la que quiero llegar. Esta pregunta va dirigida a los pasajes que estamos leyendo. Vimos con éxito cómo es que Jesucristo sobrellevó. Pero justamente mi pregunta es, ¿por qué piensas, ¿por qué piensas que Jesucristo logró vencer estas tentaciones? Ojo, recuerden lo que acabamos de leer con el Elder Talmud. O sea, no fue un asunto para él más extraordinario del que es para ti. O sea, ¿por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Qué crees que lo hace diferente? ¿Qué crees que él hizo que te puede servir a ti para poder hacerlo, ¿no? Quiero que puedan otra vez pensar en este bloque de escrituras y mediten en cómo fue que Jesucristo logró resistir la tentación. En sus respuestas podemos encontrar algo. Jonathan, ¿encontraste algo? Digo, como pues como digo, yo creo, no sé, pues como Jesús resistió las tentaciones de Satanás, pues quería- como que Satanás quería que Dios como sabía que era bueno y ayudaba a los demás, quería como hacer cosas malas y lo tentaba de muchas maneras y como pues, Dios no lo hacía, pues le decía, escrito está que adorarás a tu Dios, que sí. Muy bien, muy bien. Escrito está, ¿qué significa? Él usó entonces las escrituras, ¿no? Me gusta el ejemplo, es bueno. Usar las escrituras es una manera de lograr vencer la tentación. Muy bien, citaste uno de los ejemplos. Muy bien,
Juliana, ¿cuál sería otra forma en la que piensas que el Salvador logró resistir la tentación? Este, porque él sabía que lo tenía que hacer, o sea, él tenía ya él sabía su objetivo y él sabía que iba a ser ah, tentado y no cayó, él sí fue persistente. Ok, me gusta. Tener el objetivo presente, esa es una respuesta que me gustó mucho, porque él ya había entendido su misión, ¿ok? Entonces tenía un objetivo claro de lo que quería hacer y me gusta bastante. Entonces, bueno, creo que con este gran ejemplo podemos verlo un poquito más. Yo quiero llevarlos a un énfasis profético que tiene que ver acerca de entender su identidad divina. Quiero enseñarles un principio de algo que aprendí acerca de las tentaciones de Satanás y que tiene que ver más relacionado en cómo los presentó y cómo entonces sí tiene una relación íntima con las tentaciones que vivió Jas Antonio, con las tentaciones que ustedes están viviendo. Entonces, fíjense, Jesucristo, después de estar en un momento complicado, siempre empezaba la tentación con un, si eres el Hijo de Dios. ¿Ok? Y entonces, le pide después, ¿no? Pues si tú me adorases, cosas que iban en contra de la naturaleza que Jesucristo ya había entendido. Recuerden con lo que acabamos de aprender del Elder Talmash, que para Jesucristo fue un proceso gradual. ¿Ok? Entonces, si eres el Hijo de Dios, es para mí uno de los indicadores más interesantes de que la verdadera tentación hacia el Salvador era acerca de quién era Él y por qué hacía lo que hacía. Entonces, cuando ustedes dudan de su propia identidad, cuando ustedes no ponen como prioridad el entender cuál es su identidad divina, chicos, es el momento más vulnerable. O sea, al final de cuentas, las tentaciones difíciles no están ni relacionadas con el ambiente más complicado, ni con la situación de la chica más bonita, ni la situación con no sé, la bebida más cara, el restaurante más lujoso. El verdadero problema viene cuando tú dudas quién eres. ¿Y qué significa eso para ti? En la medida que ustedes entiendan su identidad, es toda la diferencia. Comprender su identidad divina hace toda la diferencia. Y dentro de sus identidades principales está el hecho de entender que ustedes también son hijos de Dios. Y está el entender también que son discípulos de Jesucristo. Entiendan que la tentación principal era esa. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate de aquí y muéstrame que los ángeles bajarán por ti y te llevarán. O sea, ¿por qué esa tentación era un problema? Bueno, porque era una manera de tentarle para decirle, duda de tu identidad. Decirle, no, te doy todo lo que quieras, pero haz algo contrario a tu identidad. Si ustedes dudan de su identidad, chicos, en ese momento serán vulnerables ante la tentación.
Ese fue el verdadero desafío, pero Jesucristo entendió perfectamente su misión divina. Y esa es la parte que yo quiero que medites un momento en cuanto a que te hagas esta pregunta. Y es una pregunta retórica, esta no te la voy a pedir a micrófono abierto, pero mi pregunta para ti es, ¿comprendes cuál es tu misión en la tierra? ¿Comprendes cuál es tu propósito aquí? Y lo más probable es que sea no lo sé, todavía no lo sé. No sé qué es lo que el Señor espera de mí. Recuerda que para Jesucristo no fue un proceso inmediato tampoco. Él fue aprendiéndolo poco a poco. Hay algo que te quiero enseñar también, y por qué te mencioné lo de su bautismo, porque hablábamos de los convenios. Entonces, después de que él lo rechaza por última vez, se enseña, y creo que esta parte de este ejemplo viene no en Lucas, me parece que está bien en Juan, déjenme nada más la pongo, de donde vinieron ángeles y le sirvieron. Ah, no, es aquí mismo. Ah, es que es en Mateo, perdón. Muy bien, dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente servirás. Y dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. La traducción del profeta José Smith dice, ahora pues supo Jesús que Juan estaba preso, y envió ángeles, y aquí vinieron y le ministraban a él, o sea, a Juan, y Jesús partió a Galilea. Cuando aprendemos de alguien con la calidad amorosa como un Salvador, vemos que aún después de su periodo más difícil de prueba y de tentación, podemos ver que ni siquiera estaba preocupado. Cualquiera de nosotros, después de una prueba o una situación difícil, queremos descansar, como decía Angie, ¿no? De las tentaciones de José Antonio. Pero no, Jesucristo se enteró que Juan estaba mal, a quien acababa de ver, que se acababa de bautizar, y pensó en él y pensó en cómo ayudarlo. Él es mi Salvador, una persona que siempre está dispuesto a servir y ayudar a otros. En ese sentido, ese tipo de discipulado es muy difícil. Y creo que para poder lograr tener ese tipo de comportamiento, la única manera es entendiendo más quién soy yo y cuál es mi relación con él. Entonces, estos son los primeros ejemplos que tenemos en cuanto a la misión divina de Jesucristo, y por eso empezamos con resistir la tentación, porque fue el momento más crucial en el que cuando Jesucristo lo entendió, por fin lo entendió más completamente, y no te sientas mal, fue a sus 30. Si estás en el proceso es normal. Entonces, tú también tienes la oportunidad de poder entenderlo mejor y poder entonces hacer los arreglos. Sigamos entendiendo la misión divina, para eso ahora nos vamos a apoyar en otra escritura, en otra experiencia acerca de esto, ¿ok? Entonces, que alguien por favor tenga preparado segunda de Nefi 2:8 y sí, primero vamos a
Bueno, vamos a ver el video primero. ועמך כולם צדיקים לעולם. Perdón, deje que cargue. ועמך כולם צדיקים לעולם. Voy a ponerlo en YouTube, va a cargar más rápido. Sí, definitivamente, nada más. Ahí está. ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מטעו מעשר ידי להתפאר. הקיטון יהיה האלף והצעיר לגוי עצום. אני אדוני ביטא אחישנה. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos. Poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis, lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Muy bien. ¿Cómo está ese video? Ahora sí, Jacqueline, nuestra lectora oficial. ¿Puedes por favor leer segunda de Nefi? Segunda de Nefi 2, el versículo 8, por favor. Sí.
Sí, hermano. Segunda de Nefi, ¿qué? 2, versículo 8. 2, Ok. capítulo 2, versículo 8. Sí. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. Muy bien, muchas gracias. Un poquito de contexto, de acuerdo al video que acabamos de ver. Cuando él declara el cumplimiento de esa escritura, hay un revuelo porque implicaba la declaración de que él era el Santo Mesías. Y claro que eso es... era para el judío tradicional una blasfemia por las cosas que implicaba, ¿no? Porque como un hombre que viste como nosotros, camina como nosotros, otra vez quiero resaltar la normalidad con la que lo veían las demás personas. O sea, en una primera instancia no se ve como alguien como diferente, ¿no? Porque dice él, y sí, había ahí chismecito de que en Capernaum había hecho muchas cosas, pero, y además era un gran orador y era un gran maestro, y se le agrada, vean cómo todos estaban agradados al principio, ¿no? Pero en el momento en que él les dice cuál es su misión y qué es lo que tienen que hacer, oh, ya, se acabó el encanto. ¿Cómo puedo saber yo que Jesucristo es el Mesías? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo puedo saber, Juliana? Para saber que Jesucristo es el Mesías, Sí, ¿cómo lo puedes saber tú? pues porque yo lo puedo sentir por el poder del Espíritu. Muy bien, gran respuesta. Lo puedo saber a través del Espíritu Santo. Excelente. ¿De qué otra forma lo puedo saber, Angélica? Hay una escritura que me gusta mucho, ¿Mm? no recuerdo ahorita exactamente dónde está, pero dice que por medio de sus obras se los conoceréis, porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Y creo que por medio de sus obras, por medio de las escrituras que podemos leerlo, podemos saber que realmente es el Hijo de Dios, es el Mesías, porque por medio de todas las obras que ya había hecho, de todo lo que él había predicado, de todos los milagros que él ya había hecho y que las personas habían presenciado, era un gran testimonio de lo que él era, porque sus obras iban justamente con todas las enseñanzas que habíamos visto y que los judíos habían visto durante muchísimos años. Entonces yo creo que por medio de sus obras. No se escucha, presidente, o no sé si soy yo. No, tienes razón, perdóname, ya estaba explicando aquí. Sí, gracias por ponerlo de manifiesto. Sí, tenemos dos ejemplos importantes que acabas de mencionar. Juliana decía, bueno, lo podemos saber a través del Espíritu. Bueno, ciertamente el Espíritu puede venir también después de la oración y podemos preguntar específicamente. Pero tú dijiste dos aspectos muy interesantes. Primero, a través de las escrituras, yo también puedo obtener un testimonio de la divinidad de Jesucristo y a través de sus obras, dijiste. Pero a través de sus obras también es interesante porque se trata de ir y hacer lo que él dijo. Muchas personas cuando van a la misión hacen este tipo de comentarios, ¿no? No, es que en la misión fue donde yo supe, en la misión fue donde yo pude
conocer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien se dedica a hacer el discipulado, y ojo con esto, no es exclusivo y necesaria o indispensable una misión para que esto suceda. Digo, es un lugar en donde puede suceder. Son cosas que están íntimamente relacionadas para poder obtener un testimonio de él. Ahora, Jonathan, ¿por qué es importante obtener este conocimiento? Pues porque puede ayudarnos en nuestra vida, ¿no? Digo, bueno, yo digo, no sé, ¿Cómo te ayuda a ti? no sé, quién sabe. Es interesante. Quizás por eso no hemos dedicado el tiempo para entender mejor la misión y naturaleza divina del Salvador. Pero es un elemento que puede hacer toda la diferencia, porque si Jesucristo es el Mesías, aquel que por medio de los méritos y la misericordia y la gracia, porque dio su vida, me puede ayudar a regresar con Dios, a tener mi familia eterna, a que hay vida después de la muerte. Chicos, regresamos otra vez al tema de resistir tentaciones, no por el tema de resistirlas como tal, sino de por qué mi comportamiento es como es. Tiene que también que tener una relación con la comprensión de estos principios. Si yo de verdad creo en el discurso de un Salvador y que alguien que me puede ayudar a cambiar mi naturaleza para poder mejorar y ser más feliz viviendo el evangelio que él me ofrece, bueno, entonces eso cambia mi manera de ser, de actuar, de vivir. Esto hace una diferencia importante en por qué quiero hacer las cosas. Ya no se tratará de ir a la capilla porque haya buenos maestros o porque vea a mis amigos. Se tratará de ir y adorar y comprender la importancia de los sacramentos que hago ahí. Ya no se tratará de ir a instituto porque la pasamos bien o porque hay ciertos maestros que me generan empatía. No, se tratará de que yo me voy a hacer cargo de mi propio testimonio. Otro énfasis profético, en donde nosotros tenemos que hacernos cargo de ella. Y es nuestro deber ir y obtener un testimonio. Primero que nada, que Jesús es el Cristo. Por eso me gusta tanto este curso, porque más allá de los discursos tradicionales del primer domingo de mes, chicos, es lo primero. Si yo no entiendo la misión divina del Salvador y no entiendo su relación para conmigo, va para atrás. No tiene sentido todavía saber acerca del libro de Mormón. No tiene sentido todavía tener un testimonio de los profetas. ¿Qué me preocupo del sacerdocio? Lo primero, chicos, es saber que Jesús es el Cristo. Y entonces todo lo demás tiene sentido. Entonces sí, tener un profeta hace sentido porque de alguna manera el profeta será un canal de comunicación. Entonces sí, el testimonio de las Escrituras tendrá un sentido porque a través de ellas conoceremos más al Salvador, porque ellas contienen las palabras de vida eterna. Entonces sí, entender el sacerdocio y la senda de los convenios y si ya en el templo toma un significado, no antes. Es algo que les quiero poner de manifiesto. El no entenderlo hace toda la diferencia. Y por eso quiero que ustedes puedan ser más sensibles en esto. Ahora, sigamos con esa escritura. En cuanto a ella, que nos va a dar más luz. Seguimos en 2 de Nefi.
De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres y los que crean en Él serán salvos. Otra razón importantísima. Y por motivos de esta intercesión hecha por todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia para que Él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Él. Ya vimos qué verdad y santidad, ¿verdad? Ya vimos en Mateo la calidad de persona que el Salvador estuvo en la tierra y que es por consiguiente ahora también. Por tanto, los fines de la ley que el Santo ha dado para la imposición del castigo se ha fijado, el cual castigo se ha fijado que se halla en oposición a la felicidad que se ha fijado. No todo va a ser bueno y naturalmente así como hay una gloria, pues también hay un contraste en esto. Para cumplir los fines de la expiación. O sea, que Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, chicos. Esta escritura siempre la analizamos con nuestros problemas personales, pero rara vez la fijamos en cuanto a aquellas cosas que no nos gustan del contraste de la ley del evangelio, ¿no? Que por qué tiene que haber un castigo, por qué tiene que haber unas pruebas, por qué tiene que haber consecuencias a mis transgresiones. Queremos estar en un mundo en el que sea lo más consecuente posible y no, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo, hace alusión a su hijo, no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida, ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad. Chicos, es parte de lo que necesitamos aprender. Es parte del modelo que el Salvador nos ha dado. Pero no están solos. El Señor no nos dejará a su suerte. ¿Okay? Quiero que puedan recordar una de las escrituras, y de hecho bueno, fue la asignación, ya vamos a hacer un grupo nuevo. Porque el Señor ha rogado por nosotros. Vamos a verlo en el capítulo 22 de Lucas. El Señor tiene una especial relación con sus discípulos. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, este detalle es tan increíble y lo pasamos por alto. Y dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, o sea, te trae ganas. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. En diferentes ocasiones vemos ejemplos en los que hay una relación en cuanto a cuánto puede hacer Satanás en contra de nosotros. Y si bien, por ejemplo, Job está en una situación de poesía y no es literalmente una conversación para negociar por su vida, sí entiendo que no podemos ser más tentados de lo que podamos resistir. Y eso me da la tranquilidad de que hay alguien que siempre está rogando por nosotros para que nuestra fe no falle y podamos ir y fortalecer a otros. Pero eso no quita nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, que tomemos nosotros mismos nuestras decisiones. No están solos, pero
Recuerden que hay decisiones en las que ustedes tomarán por sí mismos. Y como lo analizamos, ¿verdad? Jesucristo fue el que contó su experiencia en su tentación, porque no tuvo testigos oculares. Pero en todo momento él se apoyó del ayuno y la oración y sentía el Espíritu. Aún en esos momentos complicados, hablando específicamente del proceso de su tentación. Chicos, confíen en esa promesa. El Señor ha rogado por ustedes y yo ruego para que su fe no falte. El hecho de que estén aquí es una clara evidencia del deseo que tienen por seguirle. Te felicito. Hiciste lo correcto. El Señor te bendecirá y tus días serán mejores. Pero el aplicar lo que has aprendido el día de hoy será crucial para que la tentación, la oposición y las pruebas que tendrás en estos días puedas tú vencerlas. Pero ahora estás mucho más preparado para poder enfrentar estos desafíos y puedas enfrentar cada una de las cosas. Sí, así como Pedro en el mismo ejemplo que estábamos leyendo, podemos ahora mismo tener el deseo de decir, no, yo no voy a fallar. Y como Pedro, el Señor sabe que podemos hacerlo y que probablemente, y lo más seguro es que lo hagamos. Pero eso no quita el amor y el deseo del Señor por seguirnos bendiciendo y siguiéndonos amando y dándonos la cantidad de oportunidades que necesitemos para poder ser felices y ser más como Él. Es mi testimonio, chicos, de que Jesús es el Cristo y que Él es el Santo Mesías y que Él tiene una misión divina que nos ayudará a poder ser más felices y poder lograr las bendiciones eternas que Él desea que tengamos, con una familia, con experiencias especiales en este plano terreno. Comparto mi testimonio y comparto esto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, chicos, por conectarse, por hacer los arreglos para estar aquí. Vamos a terminar con una oración. Les dejo sus tareas. Les mando un video que les comparto subtitulado. La última parte tiene que ver con desarrollar las habilidades de tener más fe y de poder tener más éxito con lo que hace, y cómo esto tiene una relación con las actividades de fe para tener esos músculos fuertes, pero me parecía importante poder terminar aquí. Vamos a pedirle a Jacqueline que nos despida con la última oración y nos vemos la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por lo que pudimos aprender, te damos gracias porque pudimos participar en la clase y te pedimos que podamos estar con bien y que podamos tener un bonito día y que podamos poner en práctica lo que aprendimos en la clase. Esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Qué gusto verles. Adiós, bye. Bye, Angélica, Juliana. Gracias, Adiós. hermana Hilda, Jenny, Jared. Gracias, hermano, por la clase. Hasta luego. Nos vemos.